República de Colombia, Diario Oficial, viernes 6 de febrero de 2026. Hoy vamos a desmenuzar una resolución que a primera vista parece puro papeleo. No, la 000196 del Ministerio de Salud. Modifica un formulario, uno para el sistema de riesgos laborales. Pero lo que vamos a ver es cómo este simple cambio es en realidad el reflejo de transformaciones sociales y laborales enormes. Estamos hablando de la integración de población pospenada, de nuevos derechos para concejales, para aprendices y, por primera vez, la afiliación de los internos de medicina. Y bueno, ya que tenemos el diario oficial aquí, también le echaremos un ojo a otras decisiones que se publicaron hoy, desde nombramientos en la DIAN hasta nuevas reglas ambientales. Es que justo ahí está la clave. Un formulario no parece gran cosa, pero es el punto final, el momento donde las leyes se convierten en algo real, tangible. Lo que vamos a analizar es cómo el Estado está usando esta herramienta que parece tan administrativa para ampliar la red de seguridad social y ampliarla a un montón de gente que antes estaba en una especie de limbo. La letra pequeña aquí nos cuenta una historia fascinante sobre cómo está evolucionando el concepto mismo de trabajador en Colombia. Totalmente. Empecemos por ahí. Dices que este formulario es la materialización de varias leyes recientes. ¿Qué grupos específicos están entrando ahora al Sistema General de Riesgos Laborales que antes no estaban? ¿O no de una forma tan clara? Mira, el formulario se está poniendo al día, digamos, con la realidad legal y social. El primer grupo que salta a la vista es la población pospenada. La resolución se apoya en la ya conocida Ley de Segundas Oportunidades, que busca precisamente eso, facilitar que las personas que cumplieron una condena puedan volver a trabajar. Y para que eso no se quede solo en buenas intenciones, se creó un código específico, el tipo de cotizante 71. O sea que ahora cuando una empresa contrata a alguien bajo esta ley, tiene una casilla clara que marcar. Es una forma de simplificar el proceso y, supongo, de incentivar que realmente se hagan estas contrataciones. Alice. Durante años hubo un debate sobre su estatus. ¿Son empleados del municipio? ¿Son contratistas? Bueno, esta nueva legislación que se menciona zanja la discusión. Les da derecho a salud, pensión y riesgos laborales, que los paga el municipio. Pero deja claro que no es un vínculo laboral tradicional. Se formaliza su protección. Entendido, pero me queda una duda con otro grupo que siempre ha estado en esa zona gris. Los aprendices. A veces se les ve como estudiantes, a veces como trabajadores. ¿Cómo resuelve esto la nueva normativa? Sobre todo en la fase práctica, ¿no? Que están expuestos a los mismos riesgos. Has dado en el punto. La reforma laboral de 2025, que es la base de este cambio, es muy, muy clara. Ahora, la cobertura en riesgos laborales para los aprendices es obligatoria, tanto en su fase de estudio, la lectiva, como en la práctica. Y, muy importante, el costo lo asume al 100% la empresa. Se acaba la ambigüedad. Ok, eso suena bien para el aprendiz. Pero, ¿no podría generar, no sé, un efecto no deseado? Que las empresas ahora sean un poco más reacias a contratar aprendices, si el costo y la carga administrativa aumentan. Es una pregunta válida y un riesgo que siempre existe con estas regulaciones. El espíritu de la ley, claro, es considerar la afiliación como una inversión en talento humano seguro, no como un gasto. Pero el verdadero cambio histórico, el que trae esa misma reforma, es para otro grupo que ha estado desprotegido por décadas, los internos de medicina. Ah, sí. Esto es un avance gigantesco. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar cómo era antes. Los internos trabajaban turnos larguísimos, en uno de los ambientes de mayor riesgo, pero legalmente estaban en un limbo, casi como si fueran voluntarios. ¿Qué significaba eso en la práctica si uno de ellos tenía un accidente, no sé, con una aguja o algo peor? Significaba que estaban completamente desprotegidos. Sufrían un accidente laboral y no había ARL que respondiera. Era una situación insostenible. La nueva ley no solo les crea una remuneración, sino que obliga a afiliarlos a todo el sistema. Y por eso, esta resolución crea el tipo de cotizante 73 interno de medicina. Es un código único para ellos, un reconocimiento formal a su trabajo y al riesgo que asumen. Y veo una última categoría que apunta a flexibilizar un poco el mercado laboral para quienes tienen menos ingresos. Sí, la de los trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo. La reforma también pensó en ellos. Creó un esquema de cotización por semanas.
Esto permite que una persona que trabaja por días o que tiene ingresos muy variables pueda aportar a pensión y a riesgos laborales, algo que antes era casi imposible y los dejaba por fuera del sistema. Un momento. Cuando mencionas a los pospenados, a los concejales, los aprendices, los internos, los independientes de bajos ingresos, esto ya no suena a un simple registro de empleados. Parece más bien un censo social. ¿Es esa la intención? ¿Reflejar cada rincón de la sociedad que aporta valor, aunque no sea con un contrato de los de siempre? Esa es una forma perfecta de describirlo. Si uno mira el anexo técnico 1, que es el formulario en sí, lo que ves es un mapa de la fuerza laboral de Colombia en 2026. Es un verdadero mosaico. Ya no es solo la casilla del trabajador dependiente. ¿Y qué otras figuras curiosas o inesperadas aparecen en ese mapa? La lista es muy reveladora del país que somos. Por ejemplo, hay campos para el trabajador penitenciario, es decir, quienes trabajan estando privados de la libertad, o figuras como los voluntarios en primera respuesta, la gente de la defensa civil o los bomberos voluntarios que atienden emergencias. Claro, no tienen un contrato laboral clásico, pero el riesgo que asumen es altísimo. Tiene todo el sentido del mundo. Y sigue. También están las mujeres cabeza de familia en servicio de utilidad pública, que es una pena sustitutiva a la cárcel, o los promotores del Servicio Social para la Paz. El formulario se ha convertido en un reflejo de realidades sociales muy complejas que el sistema de seguridad social pues ahora tiene la obligación de reconocer y proteger. Y no solo se trata de quién trabaja, sino de cómo se trabaja. Noto que el formulario ahora hace distinciones muy específicas entre modalidades de trabajo. Me imagino que esto es un eco directo de la revolución laboral que trajo la pandemia. La del afiliado es un claro ejemplo. Distingue explícitamente entre trabajo presencial, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Para el Estado es crucial saber no solo qué haces, sino desde dónde lo haces. Los riesgos y las responsabilidades del empleador cambian radicalmente. A ver, detengámonos ahí porque para mucha gente esos términos son casi sinónimos. Según el documento, ¿cuál es la diferencia clave entre, por ejemplo, trabajo en casa y trabajo remoto? ¿Por qué es tan importante para el sistema tener esa distinción? Es una distinción fundamental. El instructivo del formulario lo aclara bien. El trabajo en casa se entiende como algo temporal, una habilitación para que el trabajador cumpla sus funciones fuera de la oficina por una circunstancia especial. Como una cuarentena o una reparación de la oficina, algo así. Exacto. En cambio, el trabajo remoto es una modalidad contractual desde el principio. El contrato se firma para ser ejecutado 100% a distancia, sin que el empleador y el trabajador interactúen físicamente. Las implicaciones sobre quién pone los equipos o paga los servicios son distintas y el formulario obliga a dejarlo claro. Todo este nivel de detalle es impresionante. Códigos, tipos de cotizante, clases de riesgo. De todos estos detalles técnicos, ¿cuál es el ejemplo que mejor nos ayuda a entender la profundidad de esta nueva estructura? Sin duda, el caso de los internos de medicina. La resolución no se queda en un simple afílienlos. El nivel de detalle es lo que le da dientes a la norma. A ver, ¿cuáles son esos detalles tan específicos? Son 4 puntos clave. Primero, se les afilia como trabajadores independientes usando su nuevo código, el 73. Se establece que el pago de la cotización lo hace el estudiante mes vencido sobre la remuneración que recibe. Su ingreso base de cotización, o sea, el monto sobre el cual se calcula el aporte, es de un salario mínimo legal vigente. Y cuarto, que es el punto crucial. La clasificación del riesgo. Exactamente. Se les asigna de manera obligatoria la clase de riesgo 3. Y no solo eso, se especifica el código de su actividad económica, el 8610, que corresponde a actividades de hospitales y clínicas. Esto demuestra que el sistema no solo los está incluyendo, sino que está analizando y clasificando el riesgo real de su trabajo. Riesgo 3. Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de trabajos caen ahí? Me imagino que es bastante más riesgoso que nuestro trabajo de estar sentados frente a un micrófono, que debe ser riesgo 1, o ni eso. Correcto, lo nuestro es riesgo 1, el más bajo, junto al trabajo de oficina.
El riesgo 3 ya implica un nivel de riesgo medio, como el de los trabajadores en plantas de manufactura, o en este caso, el personal de salud que esté expuesto a agentes biológicos. Es un reconocimiento formal de que su labor formativa, pues no es un paseo por el parque. Entonces, si juntamos todas las piezas, la idea principal que se desprende de esta resolución es que estamos viendo al Estado usar una herramienta que parece aburrida y burocrática, un formulario, para ejecutar políticas públicas de inclusión y formalización muy ambiciosas. Justo a eso iba. Se está ampliando el concepto de trabajador para incluir roles que estaban en un limbo, roles formativos como los internos, de servicio cívico como los promotores de paz, de reinserción social como los pospenados, e incluso de representación política como los concejales. A todos se les está dando un piso de protección fundamental. Y el artículo 3 de la resolución es muy claro. La responsabilidad de vigilar que todo esto se cumpla recae en el Ministerio del Trabajo. Todo este nivel de detalle en el Ministerio de Salud me hace pensar en el resto del aparato estatal. Porque mientras un equipo está rediseñando este formulario, en la oficina de al lado se están tomando decisiones sobre impuestos, medio ambiente. El Estado es una máquina que nunca para. De hecho, en este mismo diario oficial vemos otros ejemplos, ¿no es así? Por ejemplo, nos encontramos con toda una serie de resoluciones de la DIAN, varias seguidas, todas nombrando personal en periodo de prueba. A primera vista, es burocracia pura, pero en el fondo, Es la máquina de la carrera administrativa funcionando. Gente que pasó un concurso de méritos y ahora entra a ocupar su puesto en, la caja registradora del país. correcto. Es el Estado en su función más básica de gestión de talento, pero también hay cosas con un impacto social más directo. Por ejemplo, hay una resolución del SENA que me llamó la atención. Adopta un nuevo reglamento de cobro coactivo, que en español sencillo significa las reglas de cómo el SENA va a cobrar las deudas que tienen con ellos, digamos, cuando las buenas maneras ya no funcionan. Esa es la mejor definición. Pero dentro de ese texto tan técnico hay una joya. El reglamento especifica qué bienes son inembargables y dice explícitamente que las pensiones y otras prestaciones de la Ley 100 no se pueden embargar. La única excepción es para deudas por alimentos. Es una protección directa a un ingreso que para muchos pensionados es sagrado. Una salvaguarda importantísima. ¿Y en temas ambientales, qué más vemos? El Ministerio de Ambiente también hace su parte. Emite una resolución que prohíbe la importación, fabricación y uso del bromuro de metilo. Es una medida de protección ambiental muy concreta que saca de circulación un plaguicida que se sabe que es dañino para la capa de ozono. El Estado actuando como regulador. Y para terminar ese recorrido, hay algo que parece muy simple, pero que habla de transparencia. Sí, es de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la CRA. Publican un acuerdo que fija el cronograma completo de sus sesiones ordinarias para todo el año 2026, con fechas exactas, de enero a diciembre. Parece un detalle menor, pero es un acto de planificación y de apertura. Le está diciendo a cualquier ciudadano, estos son los días en que nos vamos a reunir. Usted puede estar pendiente. Es increíble. Lo que comenzó con el análisis de un formulario nos llevó a un recorrido por la inclusión laboral, la gestión de personal del Estado, la protección a los pensionados y hasta la política ambiental. Es un recordatorio potente de cómo estas decisiones administrativas, que a menudo parecen lejanas y áridas, tienen un impacto directo en la vida y la protección de miles de personas. Y esto nos deja con una reflexión final. Volviendo a la resolución principal, la de los internos, hay una frase en la justificación de la norma que es muy reveladora. Dice que la implementación de esta afiliación requiere el desarrollo de las condiciones operativas, administrativas y presupuestales correspondientes. Y esto plantea la pregunta del millón. Aunque la ley ya les da estos derechos en el papel, ¿cuáles son los obstáculos prácticos y los tiempos reales para que esto se convierta en una realidad para cada interno, en cada hospital, de cada rincón del país? El marco legal es el primer paso, pero el verdadero desafío, como siempre, está en la ejecución.